Amén, hermanos, que el Señor les bendiga a todos los que están en casa escuchándonos, que la bendición del Padre esté con cada familia de nuestra iglesia, Efesios 4:11, y todo aquel oyente que nos escucha en este canal de YouTube, también lo bendecimos en el nombre de Cristo, y hemos venido para traer la palabra de bendición que se nos ha enviado a dar en esta tarde. Y la palabra que se va a predicar esta tarde se llama la paz. Y nos vamos a ir al libro de Salmo 147, verso 14. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así su palabra: Él da en su territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Amén. Y esta palabra de la paz viene a darnos un rocío, una lluvia tardía, porque estamos viviendo momentos de tormenta. Pero dice la palabra que si Jehová Dios de los ejércitos está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la palabra que el Señor nos envía de fe y esperanza, de gozo para este tiempo. Y nos vamos a ir a derivar lo que significa la palabra la paz. Muchos pueden llamar la paz a un estado o una situación donde no hay guerra. También puede ser un acuerdo o decisión de terminar una guerra. Otros podrían llamar la paz como una calma, como la tranquilidad, como un reposo, como una armonía o como un acuerdo. Pero esto, si consideramos que la paz es calma o es silencio o es soledad, estaríamos pensando que solamente en el momento en que estamos en calma o que estamos en tranquilidad podríamos considerar que es paz. Entonces, pensamos que estos son momentos, tiempos momentáneos del hombre en que puede llamar a un tiempo en que está en silencio paz. Y si nos vamos a eso, nos damos cuenta que quizá eso no sea la paz. Y si describimos la paz, también podemos decir que la paz podría ser la alegría, podría ser el reír, podría ser la convivencia, podría ser el amor, podría ser el bailar, podríamos llamarlo paz. Y vamos a la misma presentación y nos vamos a dar cuenta que son tiempos momentáneos en la vida de los hombres. Pero nosotros sabemos que una persona que está en dificultad, en tormenta, que está en aflicción, que está en soledad, que está pasando un momento difícil con su familia, donde hay pleitos, donde hay divisiones, entonces queremos saber, las familias necesitan saber qué es la paz. Porque una persona que tiene una situación difícil de pleito en su casa y que no sabe cómo controlar ese pleito, que solo lo lleva a la riña, al palabrerillo, a las ofensas, a las discusiones, esa persona necesita saber qué es la paz. Entonces no lo puede llenar con que le digamos cálmate, porque eso no le va a traer una solución a su situación. No le podemos decir tranquilízate. Se puede tranquilizar un momento, pero si su problema no tiene el ingrediente correcto para encontrar la paz, no la va a encontrar con esa palabra. Si le decimos busca la armonía, tampoco. Si le decimos ponte a bailar, tampoco va a tener calma en su tormenta. Si le podemos decir ríete, ¿quién se quiere reír en medio de los tormentos, en medio de las aflicciones, en medio de los problemas? Si le queremos decir alégrate, tampoco. Entonces nos damos cuenta de que la paz es algo más que el hombre necesita entender y saber, y que
los psicólogos un buen conocimiento, un buen trozo de poema de un libro no le va a saciar su situación, su problema. Entonces nos damos cuenta que esa búsqueda del hombre en buscar la paz solamente se encuentra en el libro sagrado, en la palabra de nuestro Señor, que escribió lo que la escribieron los profetas del antiguo tiempo, y que esa palabra es la única que nos puede dar aliento, porque leemos en el Salmo 147, 14, que nos dice: Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Entonces, si aquí nos dice que Él da en tu territorio, aquí ya vamos por un buen camino de entender la paz, porque el territorio puede ser sus 4 paredes de su casa, su lugar, su cama, su sala, su cocina, donde usted necesita la paz. En ese lugar es que necesita la paz, en su territorio. Y si nos dice Él da, ¿quién es? Es nuestro Padre, que Él ha prometido darnos paz. Y no puede haber una paz, no puede venir alguien a decirnos: te traigo un plato de paz, si antes no ha habido guerra en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en todos los lugares donde nosotros habitamos, en todos los territorios donde nosotros nos movemos. Entonces, si Él dice: Él da en tu territorio la paz y te hará saciar con lo mejor del trigo, sabemos que el trigo era un alimento esencial y básico en el antiguo tiempo. Entonces, el trigo es lo básico, lo bueno, lo que sacia el hambre de una ciudad, de una familia, de mucha gente. Entonces, el trigo significa una prosperidad, una cosecha, un tiempo donde hay, ¿cómo se dice? Puede ser abundancia, un tiempo de abundancia. Entonces, si nosotros tenemos una situación difícil, Pablo solía llamar las grandes tormentas. Pablo buscaba paz, los pescadores buscaban paz en una gran tormenta. Entonces, hoy en día nosotros tenemos todo tipo de tormentas, porque el mundo se ha vuelto un lugar en que cada día se va haciendo menos habitable. Entonces, en todo momento nosotros podemos llamarle a nuestros problemas tormentas. Esas tormentas que nos pueden ahogar, que nos están asfixiando. Y con esa palabra sabemos que tenemos una promesa donde nos está diciendo: Él da en tu territorio la paz y te hará saciar con lo mejor del trigo. Ahora veamos el libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 60, verso 15. Del profeta Isaías. Y dice así su palabra: en vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Amén. Esta es una palabra de bendición escrita por el profeta Isaías, donde está profetizando a Jerusalén, a Israel, a Judá. Le está profetizando y le está diciendo: en vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, nadie se acordaba de la ciudad, todo el mundo menospreciaba la ciudad, estaba siempre en tribulación, desde guerra, pero el Señor
quien nosotros pertenecemos, sabemos que esta palabra también es para este tiempo. Esta palabra es para el mundo espiritual, para los que creemos por fe, que todas las palabras escritas en la Biblia nosotros las podemos hacer nuestras. Y aquí dice, en vez de estar abandonada y aborrecido, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios porque aquí estamos viendo que el Señor tiene un comportamiento para su pueblo como derritido de amor por nosotros. Como nosotros que somos el deleite de Él. Como nosotros que somos importantes para Él. Como que Él se tendrá misericordia y se llenará de justicia y nos dará eso que nosotros necesitamos. Sabemos que toda la escritura, toda la palabra por los profetas han venido escribiéndose de tiempos en tiempos en tiempos y que ninguna palabra, ninguna profecía fue dada por acto de voluntad humana, sino que fue dada a los hombres por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, esta palabra ya había sido hablada y dada por muchos hombres, por muchos profetas. Y dice el 16, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Entonces, si dice que Él es el Redentor tuyo, es porque ya es nuestro. Entonces, nosotros hemos vivido desolación, hemos vivido momentos en que hemos sido aborrecidos, hemos sido heridos, tanto un hombre como una mujer, hemos sido despreciados, aborrecidos, humillados, hemos caído en soledad. Entonces, ahora, en esos momentos que pueden ser un mes, un año, quizás 2 años, quizás 5 años de depresión, quizás ese tiempo se siente eterno, se siente que no pasa. Pero si nosotros escuchamos esta palabra, Él dice que en vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie daba un penny por uno, aquí dice el Señor que con todo Él viene. Aquí Él viene con todo, con sus brazos, con su gozo de darnos, de tener aquella misericordia. Y dice que haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Entonces Él está prometiendo un gozo. Él está prometiendo sanar heridas, sanar, quitar. Y Él se va a encargar del opresor, de aquel que te atormenta, de aquel que te hace la guerra. Y dice, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Entonces, ¿quiénes serán tus maestros? Reyes serán tus maestros. ¿Quiénes te pastorearán? Sacerdotes de Jehová nos pastorearán. Imagínense, relacionado con el pecho, una madre que amamanta a su bebé, con qué amor, con qué maternidad, con qué gozo, con qué alegría lo trae hasta su pecho y le da de mamar. Y dice que mamarás el pecho de las naciones. Entonces quiere decir que las naciones vendrán y te darán te darán todo lo necesario, todo lo que necesitas. Y conocerás que yo, Jehová, yo soy el Salvador tuyo, el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Cuando Él menciona al fuerte de Jacob, es porque ya Él está hablando desde cuando Israel era Jacob, desde cuando Israel era mentiroso, desde cuando Israel no era Israel. Entonces nosotros, esto quiere decir que para nosotros también, cuando nosotros estamos en pecado,
estamos fuera de los caminos del Señor, no queremos saber nada de Cristo, no queremos acercarnos a una iglesia, no queremos oír a los maestros que predican la palabra de Cristo, aún así, estando en tormentas y en grandes situaciones difíciles, nosotros no habíamos querido. No sabíamos que había un Redentor que nos podía dar el gozo que tanto anhelamos. No sabíamos, pero el Señor, aún así que no sabíamos, el Señor ya tenía preparado el banquete nuestro. Porque ¿quién no quiere un banquete de gozo? ¿Quién no quiere un banquete de paz? ¿Quién no quiere un banquete de armonía? ¿Quién no quiere un banquete de unidad? Todos queremos. En el momento difícil, en la situación difícil, en el momento tormentoso, en el momento en que nos sentimos avergonzados, en el momento en que nos sentimos humillados por una persona, en el momento que el ser que amamos nos desprecia, en el momento en que nuestros hijos pareciera que no quieren oír nuestros consejos, en el momento en que un hombre pierde una esposa, pierde hasta sus bienes, pierde su casa, pierde sus hijos, se queda solo, o una mujer que se queda sola, cuidando de sus hijos, teniendo un trabajo, no teniendo quien le ayude. El que una mujer esté sola, cuidando de sus hijos, yo siempre lo he considerado como una yunta de bueyes que hace un surco y que tiene ¿cómo se llama lo que está sobre la yunta de bueyes? Se me va el nombre, pero lo que traen los bueyes cuando hacen los surcos, esa madera que traen encima de sus cabezas y cuando una mujer está sola, es como hacer surco sola, llevando un yugo, llevando el yugo sola. ¿Puede un buey hacer un surco sin su pareja? Quizás lo arrastre, quizás le duela muchísimo más su lomo, su cabeza. Quizás haga el surco, pero le va a salir torcido, porque está yendo y está caminando solo. Quizá haya una mujer que esté viviendo eso en este momento, pero aquí el Señor le dice que Él es el que va y va a tomar la otra parte del yugo y va a ayudar a aquella mujer o a aquel hombre que está en soledad, cuidando de sus hijos, alimentando a sus hijos, trabajando para sus hijos. Y entonces Él va a venir y va a levantar, porque el Señor nos ha prometido, dice, yo seré tu marido. En aquel momento, o la viuda, el Señor va a estar allí siempre con nosotros, porque Él ya lo prometió, Él ya lo escribió, los profetas ya lo hablaron. Y en el 17 dice, en vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo, y justicia por tus opresores. El Señor se encargará de los opresores, de aquellos que nos oprimieron, de aquel que lo oprimió, de aquel que trajo guerra a su hogar, aquel que trajo guerra a sus hijos, aquel que ha traído guerra a su corazón. El Señor lo hará. Pero vea, cuando este hombre que no tenía paz, que solo tenía guerra, y recibe paz de parte de Dios, ¿qué puede haber en el corazón? Va a haber un corazón agradecido. Y dice que en vez de bronce traerá oro. Ya no será miserable con el Señor, porque ahora sabe que el Señor ya está con él. Ahora en vez de bronce traerá oro. Sus ofrendas serán perfectas. Sus ofrendas serán voluntarias. Sus ofrendas traerán excelencia. Sus ofrendas traerán gozo.
y por hierro, plata. Entonces hay un cambio en el hombre hasta para dar y reconocer al excelente, al grande, al poderoso, al redentor, porque ahora sabemos que ese redentor es nuestro. Antes no sabíamos, antes no conocíamos que Él era nuestro redentor. Nos sentimos solos y íbamos a un psicólogo. Y el psicólogo por encimita nos enseñaba la paz. Pero ahora el redentor nuestro nos está proveyendo abundante paz. Y dice, y pondré por paz por tu tributo. O sea, el tributo que nosotros le traigamos al Padre, Él lo cambiará por paz. Porque nosotros hemos reconocido, hemos confiado, hemos creído la promesa, nos hemos llenado de la fe, porque el Señor ha venido a cambiar la tristeza en baile. Y el 18 nos dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanzas. Entonces, según lo que nos dice el verso 47, en el Salmo 147, 14, esta es la puerta, la entrada de la puerta de salvación. Porque venimos de guerra y nos trae paz. Porque esta es la razón por la que nosotros seguimos al Padre. Esta es la razón por la que nosotros estamos aquí. Esta es la razón por que nosotros, el Señor ha cambiado nuestras vidas. Antes nos sentábamos en la última banca, en la última silla, oyendo un predicador. Y ahora el Señor ha venido cambiando y cambiando y cambiando y purificando, y hemos venido entregando nuestro pecado, hemos venido entregando nuestras iniquidades, hemos venido entregando nuestros egos, nuestros orgullos, hemos traído y ahora estamos aquí parados, llevando el mensaje de gloria, porque el Señor ya nos cambió, porque el Señor ya nos purificó, porque el Señor ya nos santificó. Él ha hecho una obra maravillosa en mi vida. Porque yo era una mujer que todo el tiempo tenía depresiones, que todo el tiempo tenía tristezas, que me levantaba de una cama con cortinas cerradas, que me bañaba, me vestía y cambiaba mi aspecto, y caminaba y sonreía y hablaba y bromeaba. Y cuando la gente se quitaba de mi camino, volvía a la cama, volvía a la almohada, volvía a llorar, volvía al encierro. Y hubieron tiempos en que mis días de descanso, yo los ocupaba solo para llorar. Y el Señor ha venido trayendo sanidad. Y el Señor ha venido trayendo promesa. Y el Señor ha venido trayendo profecía. Y la palabra profética. Donde el Señor me dijo, te abandoné por un momento, pero con todo te voy a recoger. Y el Señor nos ha venido recogiendo. Y nos ha venido recogiendo. Y nos ha traído purificando. Y los ha traído sanando heridas. Y ahora podemos decir, allá quedó la tristeza. Allá quedó el desprecio. Allá quedaron los opresores. El Señor nos sacó de territorios de opresores. El Señor nos sacó de territorios de burla. El Señor nos sacó de territorios que siempre quisieron destruirnos, que siempre quisieron desaparecernos con sus armas, maldiciendo con su boca. Pero el Señor siempre tuvo una protección, una coraza a nosotros, y el Señor nos fue arrancando, sacando, quitando, bañando, nos fue poniendo nuevas vestiduras, y Él nos ha puesto vestiduras de salvación, vestiduras de gozo, vestiduras, porque todo estaba
negro, negro de pecado. Por eso dice el Señor, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio. Porque el Señor ya nos sacó de esos territorios, sino que tus muros se llamarán salvación. Mis muros se llaman salvación porque Cristo es la salvación. Y ahora puedo decir, mis muros son salvación y tus puertas alabanza. Porque ahora puedo cantarle a Cristo y decirle, Señor, tú eres mi redentor, tú eres mi Dios, en ti confiaré, en ti me apoyaré, en ti caminaré, tú irás delante de mí. Y esa es la alabanza que le puedo dar al Señor. Gloria al nombre de Cristo. Vámonos al Salmo 132, 13. La paz, la deseada paz del hombre. La deseada paz del mundo. El mundo pide paz. El Señor va a traer paz a los hogares, va a traer paz a muchos corazones, siempre y cuando tomemos esa decisión correcta de seguir al blanco que es Cristo. Salmo 132, 13. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. El Señor está hablando, aquí el salmista estaba hablando de una montaña llamada Sión. Una montaña que el Señor eligió para que su presencia habitara en ese lugar, en ese territorio, y dice que la hizo su habitación. Imagínense, hermano, que esa montaña ahora es la fortaleza de su corazón. Se imagina un montón de montañas picudas, pero el Señor eligió una montaña. Y se imagina todas las montañas mirando a la otra montaña porque la presencia de Jehová iba a habitar en esa montaña. Entonces, dice que la palabra es sombra del pasado. Y ahora nos viene a decir a nosotros, a todo el que oye esta palabra, dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Para él, es como dice, entre 10 vasos, el Señor dice, este vaso elijo. Cuando usted va y compra su vaso de café, mira como 15 vasos y de repente este me gusta. Eso fue lo que Jehová hizo con Sión. Dice, porque Jehová ha elegido a Sión, elegido, seleccionada, escogida. La quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Esta es la promesa. Para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. El Señor nos ha querido. Nos hizo pueblo cuando no nos merecíamos ser pueblo. Él nos escogió y dice, bendeciré abundantemente su provisión. Cuando empezó a cerrarse todas las tiendas y se empezó a cerrar la ciudad de San Francisco y se empezó a cerrar, el mundo estaba llevándose toda la provisión de los estantes. Y yo llegué después del trabajo, pasé, yo dije, bueno, si va a haber encierro, tiene que haber comida. Y voy yo y no había nada en los estantes. Y yo me quedé paralizada. Me quedé paralizada por un momento y yo dije, no va a haber comida.
se acabó la comida. Y fui y agarré una cajita de hot dog que había allí, de esos, de meter en el microwave. Y me fui para la casa porque no había comida. Pero llegó un momento que el terror se quiso y mi corazón se quiso aterrar de ver lo que estaba pasando, algo que nunca había visto yo aquí en Estados Unidos, pero estaba pasando. Y ahora, ¿qué nos dice el Señor? Bendeciré abundantemente tu provisión. O sea que ya no hay tormento, ya no hay esa guerra, ya no hay esa quitada de paz, de que no va a haber comida en los estantes, de que no va a haber papel higiénico en los estantes, que había que hacer una cola de 300 personas para agarrar un poco de papel higiénico. Entonces, llegó un momento en que yo me senté y yo dije, ¿qué está pasando en el mundo? Era algo grande para nuestros ojos, pero de repente llegó una calma y una paz. Yo dije, si el Señor nos ha prometido y nos ha dado palabra y palabra y palabra y nos preparó para este tiempo. Y de repente fui y busqué mi libro donde anoto las prédicas y empecé a fojearlo, y empecé y de repente se me quitó el miedo de no encontrar comida en los estantes del Safeway, del Costco, del Fusco y de todas esas tiendas que nos proveen. Pero que aquí dice, bendeciré abundantemente su provisión y a sus pobres saciaré de pan. Y dice el 16, el verso 16, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y a sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. O sea que el Señor aquí nos está enseñando toda la generación del pueblo de Dios. Está por la familia, empezó por la ciudad, por las familias y ahora va con los sacerdotes. O sea que todo el entorno de nuestra vida está cubierto. Está cubiertas las murallas, está cubierta nuestra mesa, están cubiertos nuestra ciudad, está cubierto nuestros sacerdotes. Porque los sacerdotes es algo muy esencial en la vida del ser humano. Dice, y he dispuesto lámpara a mi ungido. Ahora reconocemos que los ungidos son importantes en nuestra vida. Que los ungidos de Jehová son los que instruyen. Porque antes éramos murmuradores de los ungidos. Pero ahora nos dejamos instruir por los ungidos. Él ha traído instrucción como la que ahora nos está dando el Señor y nos está bañando con ese rocío de bendición porque nos está dando promesa, nos está dando las profecías cumplidas, nos está enseñando que todos los profetas del Antiguo Testamento que hablaron se hizo presente hasta el día de hoy en nuestra vida. Y esta es una palabra de gozo. Anótela, Salmo 132, verso 15, verso 13 hasta el 17, palabra de bendición, donde encontramos grandes promesas del Señor para nuestra vida y para nuestra justicia. Nos vamos a ir al libro de Lucas 1:67. Lucas 1:67. Y dice así: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en casa de David su siervo,
como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, ahora sí nos damos cuenta que la paz que el Señor nos está ofreciendo no es calma, no es tranquilidad, no es armonía, momentáneas, pasajeras, que duran por un momento, sino que nos estamos dando cuenta que la paz es un don valioso, que la paz tiene un valor que no tiene precio, porque aquí Zacarías, el profeta Zacarías, dice, su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, porque ningún hombre profetiza si no es el Espíritu Santo de Dios en él. Y él dijo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Porque él estaba dándole una alabanza al Señor. Él estaba dando su alabanza porque él estaba mirando con sus propios ojos la profecía cumplida, el testimonio de la profecía hablada anteriormente en los libros anteriores. Y nos levantó un poderoso Salvador. Le está dando todo el crédito, todo el valor, todo lo profético, todo el pastoreo que el Señor había traído por medio de sus profetas y que el Señor está trayendo a la iglesia a través de sus pastores, siguiendo, profetizando y diciendo, bendito el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Él vino a redimirnos para traernos paz, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. ¿Por qué? Porque desde el principio el Señor puso a Adán en el paraíso. Y allí sí había completa paz, porque allí Él tenía provisión de todo, en animales, en frutos, en vegetación, en árboles, que han de haber sido maravillosos y hermosos. Entonces, el pecado lo sacó de ahí. Ahora el Redentor viene para volvernos a dar esos aires de paz, de aquel paraíso que un día existió. Por eso ha venido trayendo la palabra a través de sus profetas, porque el Señor nos quiere regresar a ese paraíso espiritual aquí en la tierra, porque aquí en la tierra sí vamos a tener paz a través del Padre. Y vámonos al libro de Hechos 3, 18, 21, donde vamos a ver la evidencia, el testimonio de lo dicho, de lo hablado, de lo prometido a nuestras vidas. Hechos 3, 18 al 21. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, ya fue anunciado. Y el 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Entonces, si nos damos cuenta, el Señor nos ha traído por tiempos de guerra momentáneos, que nosotros los podemos haber visto eternos, pero que Él nos está hablando, y esta es como la puerta principal de la paz, porque el Señor nos está diciendo el libro de Hechos, mas ahora, hermanos, sé que dice,
pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado. O sea que esto no es una escritura de un psicólogo. Esta no es una escritura de yoga. Esta no es una escritura de libros que han estudiado la mente del hombre, que han estudiado los problemas del hombre, sino que esta es la palabra de vida verdadera, hablada por miles y miles y miles de años, y que nos damos cuenta que todo lo hablado se dio en el cumplimiento del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el cual padeció para limpiarnos, para purificarnos de nuestros pecados. Y para volvernos a Él y para recibir esa paz y esa justicia, nosotros necesitamos convertirnos a Cristo. Y necesitamos dejar nuestra vida pecaminosa y volvernos y saber que la paz, la puerta de la paz se llama Jesucristo, el dador de la vida, el que cambia nuestra vida, el que nos purifica, el que nos viste de salvación, el que nos viste de gozo, el que nos viste de alegría, el que nos viste de regocijo, el que nos viste de júbilo. Ese se llama Jehová Dios de los ejércitos, que envió a su Hijo, a su ungido, a padecer por nosotros para darnos paz, misericordia y justicia. Y esa es la palabra que el Señor nos ha querido traer a nuestra vida para que entendamos que la paz no es cuento de viejitas. Es palabra de profetas, palabra de Jehová, palabra de Jesucristo, y alguien padeció por ello. No fue así de simple por la que nosotros vamos a tener la paz, porque el Señor ya padeció por nosotros, el Señor ya nos santificó a través de Él, el Señor ya nos prometió amamantarnos, el Señor ya nos prometió acariciarnos. Nos damos cuenta en el libro de Isaías que el Señor se derrite de amor por nosotros cuando nos quiere abrigar, cuando nos quiere dar. Es como cuando usted se alegra de llevar un regalo a alguien que usted ama, y usted preparó, y usted envolvió, y usted compró, y usted se sacrificó y compró aquel regalo, pero la única cosa que usted quiere ver cuando reciban su regalo es una sonrisa. Y con esa sonrisa se da por bien pagado por todo lo que hizo comprando aquel bello regalo. Así el Padre nos está enseñando en el libro de Isaías cómo Él se derrite de amor por vernos felices, gozosos, alegres. Pero hay que saber que siempre van a haber tormentas, siempre van a haber guerras, pero nosotros vamos a saber que la paz la encontramos en Él. Que aquella persona que tal vez pueda tener una casa, pueda estar lleno de lujos, pueda tener todo, pueda tener un carro, pero allí en esa casa quizá no haya paz. Y entonces nos damos cuenta que no es el pobre el que tiene paz, ni el rico el que tiene paz, sino que la paz viene para todos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén.